Hola, buenas tardes. Soy Rocío Salazar Lozoya y soy catedrática del claustro universitario. El claustro universitario siempre está muy pendiente de tocar temas importantes y trascendentes para la comunidad educativa y para el público en general. Y hoy trataremos un tema que es muy importante y se refiere a la educación emocional, que es una tarea pendiente para la enseñanza-aprendizaje en tiempos de COVID. Pues bien, la pandemia COVID-19 ha causado un fuerte impacto psicológico en la comunidad educativa y, claro, en la sociedad en general. El cierre de los centros educativos, la necesidad del distanciamiento físico, así como la pérdida, desgraciadamente, de seres queridos, del trabajo, la privación de los métodos de aprendizaje, esos métodos de aprendizaje convencionales han generado un estrés muy fuerte, así como presión, ansiedad, especialmente entre los docentes, el alumnado y también, por qué no decirlo, en las familias en general. Pues bien, para abordar, tendríamos que analizar el cómo contrarrestar este tipo de ansiedad social y la carga emocional que ha destacado, o más bien que se ha desatado gracias al COVID-19 en nuestra comunidad educativa, así también pues en el contexto en general. Entonces, es importante y necesario, más que nunca, desarrollar habilidades socioemocionales entre el profesorado, entre las familias y sobre todo entre nuestros estudiantes. Pero aquí surge un interrogante. ¿Cómo conseguir que la educación emocional sea una realidad, tanto en tiempos de coronavirus como en las circunstancias normales? Pues bien, tendríamos que analizar varios aspectos. Y tendríamos lo primero. Hablaríamos sobre la educación emocional, que esto lo entendemos como un proceso educativo continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo humano, con objeto de capacitar para la vida y con la finalidad de aumentar el bienestar personal y social. Sabemos que toda crisis, es muy importante situarnos en esto, desde las guerras hasta las pandemias, como la que desgraciadamente actualmente estamos viviendo por el COVID-19, nos conlleva a fuertes respuestas emocionales, negativas desgraciadamente, como el pánico, el estrés, la ansiedad, la rabia, el miedo. Entonces, es importante desarrollar en las personas habilidades de aprendizajes socioemocionales para que éstas ayuden a que las situaciones estresantes se aborden con calma, con tranquilidad, pero sobre todo con respuestas emocionales equilibradas. Además, estas competencias permitirán fortalecer el pensamiento crítico para tomar decisiones y esas decisiones serán mejor informadas con respecto a la vida y las situaciones de la misma. Es muy importante destacar que si no atendemos el desarrollo emocional de una forma apropiada, lo más probable es que se detente y se incremente la ansiedad, el estrés, la depresión, inclusive sustancias no permitidas, comportamientos sexuales de riesgo, impulsividad, y esa impulsividad descontrolada, violencia, etc. Entonces, haciendo un análisis, hay estudios muy fuertes que señalan que esto, y esto lo señalan de tiempo atrás, pero señalan que esto se acrecenta
en crisis, en tiempo de guerra, en pandemias, etcétera, como el contexto del que estamos viviendo. Entonces, la conclusión que aquí tendríamos sería tomar conciencia de la importancia de la prevención. Fíjense muy bien, aquí la palabra prevención tiene un peso muy grande, del cual vamos a ir en el recorrido de esta charla viendo ese peso y también, ¿por qué no decirlo?, las soluciones o actividades que podemos llevar a cabo para que se dé esa prevención. Tendríamos pues que la educación emocional tenemos que adecuarla, implementar actividades para que cumpla con los requisitos mínimos y sobre todo todas las características para llevar a nuestros alumnos a una educación emocional significativa. Pues bien, más allá de que la educación emocional forme o no forme parte del currículo, tenemos que es un factor esencial para que ésta se desarrolle en un contexto educativo. Pues, ¿qué es lo que debíamos de tener en primera instancia? Tendríamos que preparar al profesorado, formarlo, que sepa gestionar sus propias emociones. Eso es muy importante. Y que esté preparado para que los estudiantes adquieran las habilidades socioemocionales necesarias para enfrentar diversas situaciones y, ¿por qué no?, soluciones a problemáticas. Desgraciadamente, tendríamos que ver que el 90% de los docentes, desgraciadamente, no han recibido nunca una formación de educación emocional de forma sistemática, fundamentada en las investigaciones científicas y suficiente en cantidad, en tiempo. Y sobre todo, lo que más nos interesa, la calidad. Entonces, el profesorado que sí se ha formado, en general, lo ha hecho por su cuenta y riesgo, dedicándole tiempo y esfuerzo como presupuestos propios. Entonces, tendríamos que retomar que la educación emocional implica más que un manejo teórico. Eso es inherente. Involucra el manejo de las propias emociones y este punto no es trabajado en una formación curricular del docente. Desgraciadamente, no existe ese cuidado o esa capacitación y más que capacitación, vivirlo para poder transmitirlo. Pues bien, tendríamos que analizar que para que verdaderamente se diera una educación de calidad, hablando de las emociones, tendríamos que mejorar la formación de los docentes en el ámbito socioemocional. Tendríamos como primer punto incluir las habilidades socioemocionales en los programas de formación docente, tanto en la formación inicial como en la práctica de la docencia, y como también tendríamos que analizarlo en los programas de desarrollo profesional a fin de abordar el estrés e impulsar las competencias emocionales y sociales en el aula. También tendríamos que garantizar que los directores de los centros educativos asignen tiempo a los docentes para su formación socioemocional y les den la oportunidad de adquirir estas habilidades. También, no de menor peso, tendríamos que promover la comunicación y la creación de redes entre docentes, es decir, crear comunidades de prácticas entre el profesorado, dentro de los centros educativos y entre escuelas distintas para fomentar el aprendizaje de las habilidades socioemocionales en el apoyo mutuo y sobre todo en el bienestar continuo. Pues bien, por otro lado, se pueden mitigar los efectos adversos del estrés y la ansiedad provocada por tal situación
Si los niños y las niñas tienen relaciones positivas con sus familias y con los docentes, que hayan logrado un buen manejo de las habilidades socioemocionales y también que desarrollen actividades explícitas de aprendizaje socioemocional. Esto facilita a los estudiantes realmente a sanar experiencias traumáticas. Y, pues algo bien importante, regresar a una vida normal. Advierte la UNESCO, ya tiene algunos meses haciendo hincapié en que debemos de dar este tipo de apoyo a nuestros alumnos para sanar en la medida de lo posible estos traumas, esta situación que aún sin entenderla del todo, los está aquejando y les está evitando sentir, ver y apropiarse de la realidad como debiese ser. Por otro lado, es muy importante que la formación en habilidades socioemocionales llegue a toda la comunidad educativa. Pues bien, después de haber analizado todo lo que se refiere a la concepción del aprendizaje socioemocional, ahora tendríamos que hacer algunas recomendaciones para que la educación emocional realmente sea efectiva. Pues bien, para que se dé este tipo de educación, tenemos que y sobre todo, que esté dada en un contexto de crisis, o igual no tendría que ser de crisis, pero se necesitan ingredientes muy importantes. Y ya lo dicen algunos expertos y fuentes muy importantes que se analizaron. Tendríamos que agregarle, aparte de la voluntad del profesor, tendríamos que implementar la educación emocional explícitamente dentro del currículo, de todas las etapas educativas y como parte muy importante de los objetivos fundamentales de la enseñanza-aprendizaje. En segundo, también tendríamos que determinar las competencias emocionales a desarrollar en cada nivel educativo. Eso es muy importante. También, como número 3, tendríamos que formar al profesorado en educación emocional, tanto en su formación inicial como permanente. Para que la formación tenga garantías de éxito, es necesario que los docentes estén muy sensibilizados sobre la importancia de la educación emocional, además de aprender, esto es sumamente importante, a gestionar sus emociones y así alcanzar también una salud emocional. Por otro lado, tenemos un punto número 4, que es desarrollar las actividades de educación emocional cuya eficiencia haya sido comprobada. Número 5 sería coordinar al profesorado para que la educación emocional sea un trabajo en equipo, un trabajo de todos, por parte de la comunidad educativa y también incluyendo a las familias. No podemos trabajar aislados de ellos. Recuerden que se tendría que dar aquí un trinomio entre lo que es la comunidad educativa, que son los maestros, los alumnos y los padres de familia. Un número 6 sería adoptar un modelo de educación emocional que sea a largo plazo y que cubra toda la escolarización con técnicas activas, participativas y experienciales, sobre todo. Llevar a cabo un plan de evaluación como número 7 de estos programas que permitan analizar el impacto de su realización y obtener la información necesaria para mejora de estos mismos. Como ven, no es un trabajo que no se pueda realizar. Es un trabajo que tendrá que requerir supervisión, empeño, pero sobre todo voluntad. Y de esa, el sistema educativo, los profesores, la comunidad educativa, pues es
por lo que nos hacemos resaltar hacia la comunidad, por el gran apoyo, por la vocación que subyace de nosotros, el amor a lo que hacemos, que cada día tratamos de ser mejores y sin duda este no será el caso. Que pasen muy buenas tardes y muchas gracias. Esperemos que muy pronto nos volvamos a ver. Hasta pronto.